volví a poner la vista al portaaviones, empecé a tirar cañones a la popa, y cuando terminé de tirar cañones, que me salieron los 200 proyectiles, apreté bombas sobre el humo que estaba abajo, y como no me daba para salir por arriba, estaba muy cerca del portaaviones, iba a chocar contra la superestructura del portaaviones, viré a la derecha y le pasé por todo el lateral derecho. Cuando pasé la proa del portaaviones, empecé a hacer virajes evasivos. Una vez que el blanco ya está batido, o por lo menos que descargó todo el armamento sobre el blanco, el siguiente momento es el de la supervivencia. Lo único que me importaba una vez que tiré todo era sobrevivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Fuente Primaria. Esta oportunidad nos encontramos con el héroe Gerardo Isaac, piloto de A4C y, bueno, héroe de Malvinas. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Un gusto grande conocerte, un gusto grande conocerlos a los dos, saber del trabajo que están haciendo, y antes que nada me gustaría felicitarlos por el trabajo, el fondo del trabajo que es mantener viva la causa Malvinas, tener prendida la llama y sobre todo tener siempre presentes a nuestros caídos en combate, aquellos que cayeron por la patria, por nuestra soberanía, sin pedir nada a cambio. Eso es lo que hay que tener para mí, siempre presente en cada uno de estos eventos. Sí, para mí es un placer, cada vez que me encuentro con algún héroe de Malvinas, saber sus historias, conocerlos personalmente y llevar sus historias que la gente los conozca y que también la historia de los caídos, ¿no? Porque un poco los supervivientes tienen eso, que reviven a aquellos que perdieron la vida. Absolutamente, absolutamente. Es así. Bueno, es así. Gerardo, para comenzar, te quería empezar a consultar ¿dónde estabas el 2 de abril? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo te cayó la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas? El 2 de abril de 1982 estaba destinado en la 4ª Brigada Aérea en Mendoza y me encontraba esa noche de jefe de servicio de seguridad. Actividad totalmente terrestre con el jeep recorriendo la unidad, dando seguridad, digamos, a las instalaciones de la brigada. Y a la mañana, cuando fui a recibir a nuestra gente que venía a trabajar, voy al puesto 5, que es el puesto principal, el puesto que está en la entrada de la brigada, y veo que vienen gritando, empiezan a caer autos, gritando la gente, sacando medio cuerpo afuera, agitando banderas argentinas. ¿Civiles? No, bueno, civiles y militares, todos los que vienen a trabajar a la brigada. Claro. Hay militares y hay civiles, pero todo el mundo viene a la mañana temprano. Tremendo. Y venían a los gritos, digo, y yo no tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Así que dejé pasar un par de autos y el tercero lo paré, le pregunté qué pasaba y quien estaba del lado de la ventanilla me dice, ¿no se enteró? Anoche recuperamos las Islas Malvinas. Wow. Me invadió un sentimiento de gran alegría, de emoción, una excitación muy grande como tenían todos los que venían, pero fundamentalmente lo que me sucedió fue que sentí un sentimiento de justicia. Lo que sentí en ese momento era como que estaba sucediendo algo que por justicia en algún momento tenía que suceder. Y había pasado justamente la noche anterior y había sucedido algo acorde con lo que nosotros venimos escuchando, estamos siendo formados desde nuestra familia, nuestra escuela primaria, jardín de infantes, escuela primaria, secundaria. Las Malvinas son argentinas, es algo que está internalizado en cada uno de cada uno de nosotros los argentinos, y que algunos tendrán más conocimiento que otros sobre los argumentos, sobre las causas, sobre el fondo jurídico, el fondo histórico, pero eso lo tienen algunos. La mayoría tiene claro que las Malvinas son argentinas. Por sentimiento. Y con eso alcanzaba para que todo nuestro país vibrara de alegría y de excitación en esta mañana del 2 de abril. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí en ese momento. Y eras un joven alférez de 23 años, ¿no? Recién egresado, recién apto para el combate con la plataforma 4C, sí, ¿no?
era alférez. Alférez es el grado más moderno en la Fuerza Aérea. Estaba en el tercer año de alférez. Tenía 23 años exactamente. Y muy sintéticamente les cuento, yo hice la Escuela de Aviación los 4 años de 1976 a 1979. En el cuarto año de cadete hice el curso de aviador militar. En el primer año de alférez, que fue en 1980, fui a la cuarta brigada a hacer el curso de piloto de caza bombardeo. Terminado el curso, quedé destinado en la cuarta brigada para volar aviones A4C, pasé al escuadrón A4C, hice el curso de A4C en 1981 y a fin de 1981 egresé de ese curso, terminé ese curso habilitado como piloto apto para el combate. Así que llevaba escasos 4 meses como piloto habilitado en el sistema de armas A4C y con la calificación apto para el combate. Me imagino que para tener 23 años uno tiene una sensación mixta, ¿no? Un poco de la sensación de la aventura, de la guerra, y otro, el temor. ¿Qué te pasó a vos? Creo, ¿no? En realidad creo que la edad no es algo que tenga una influencia muy grande en lo que uno siente y sobre todo con respecto a la actividad militar, la actividad profesional y con respecto a la guerra. Creo que la edad no dio pautas para que alguno lo viviera en la guerra como una aventura. Realmente lo tomamos como algo muy serio, estábamos muy preparados, estábamos muy entrenados, volábamos mucho y volábamos bien. Lógicamente, los que tenían más horas de vuelo tenían mucho más experiencia y mejor capacitación, por así decir, que la que teníamos los que éramos más modernos, pero la calificación apto para el combate hace que todo el mundo que tiene esa calificación entre en una bolsa, y es la bolsa de los pilotos que en el caso de un conflicto van a la guerra. Y así lo tomamos, y agarrándome de tu pregunta, lo que sí es muy claro es que a medida que transcurrió la guerra, y sobre todo desde que empezó el conflicto armado, que fue el día 1 de mayo de 1982, que fue el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, hubo una permanente convivencia con el miedo. O sea, cuando me preguntan, comento que teníamos que combatir con los ingleses, pero aparte teníamos un combate individual cada uno de nosotros para derrotar nuestro propio miedo, meterlo en el bolsillo y tenerlo pausado, de manera tal que el miedo no nos hiciera tomar decisiones desacertadas, que nos pudiera paralizar en algún momento. Teníamos también que transmitirle a nuestros propios compañeros nuestra actitud para el combate, y eso fue un trabajo permanente de cada uno de nosotros. Cada uno lo vivió y encontró la mejor fórmula para contrarrestarlo, pero claramente todo aquel que estuvo involucrado en el conflicto tuvo que controlar su cuota de miedo. ¿Y cuál era tu fórmula? Bueno, para mí particularmente, la mejor contramedida contra mi miedo era no le tenía más miedo que algún compañero mío viera en mí que yo tenía miedo. Me daba, era algo que me hubiera hecho sentir muy mal que algún compañero mío viera que no tenía las condiciones o los atributos necesarios para combatir contra nuestro enemigo en combate. Y eso me motivaba para dominarlo. Y después está, dentro de lo que llamamos el miedo, hay distintos momentos y se siente de distintas formas. No es que permanentemente uno tenga miedo, no. En realidad, el periodo más complicado es cuando uno entra de turno, cuando uno lo sienta y ve el pizarrón, uno está de turno, que quiere decir que si hay una misión de combate a uno le va a tocar. A partir de ese momento uno está en un estado de tensión permanente. El estrés máximo, el pico máximo de estrés, es cuando suena el teléfono, el único teléfono que había color verde, que si sonaba era porque venía una misión.
si uno estaba de turno y sonaba ese teléfono, adrenalina a pico máximo, era el momento de máximo estrés, y a partir de ahí empezaba suavemente a bajar, comenzaba la actividad de planificación. Una vez que se planificaba en tierra, íbamos a los aviones, se hacía la inspección del avión exterior por fuera, me sentaba, hacía la inspección interior, y a medida que iba trabajando en el avión me iba bajando esa tensión que tenía, y con el avión en marcha y la cabina cerrada, para mí se acababan todos los problemas. Wow. Empezaba puro trabajo y la mente puesta en el objetivo. Ese era mi ciclo, digamos. Cada uno tendría el suyo, pero eso es lo que a mí me pasaba durante el conflicto. ¿Tenías alguna cábala? Por ejemplo, Tony Celaya, piloto de 4B del grupo 5 de casas, me dijo que tenía un trocito de madera para tocar madera, para sacarse la mala suerte. Sí. ¿Tenías alguna cábala? No tenía ninguna cámara, ni tenía ninguna foto, ni nada que... Para mí, una vez que estaba dentro de la cabina, era puro trabajo. Increíble. Bueno, ya para seguir un poquito con la línea cronológica, ¿qué fue? ¿Cómo fue el preparativo? Porque, bueno, el 2 de abril hasta el 1 de mayo, Claro. hoy me imagino que entrenaron con todas, estudiando la flota inglesa. ¿Cómo fue ese preparativo, esa espera también a nivel emocional? Del 2 de abril al 9 de abril Sí. tuvimos un periodo en Mendoza, un incipiente adiestramiento orientado hacia el combate aeronaval. La Fuerza Aérea, por planes, tenía la responsabilidad en caso de un conflicto armado, cuya hipótesis en ese momento no era Gran Bretaña, la hipótesis que teníamos era la hipótesis Chile, y la responsabilidad de la Fuerza Aérea del combate aeroterrestre. Cuando se empieza a iniciarse este proceso y cuando empieza a aumentar la tensión con Gran Bretaña, se ve claramente que en caso de un conflicto, en caso de guerra, el escenario iba a ser eminentemente aeronaval, claro. Para lo cual nosotros necesitamos orientar un poco nuestro adiestramiento. Yo les conté al principio que la Fuerza Aérea estaba muy bien adiestrada, volábamos mucho, volábamos bien, teníamos buen material, estamos realmente muy bien equipados para lo que necesitamos regionalmente, pero cuando se vislumbra que el combate va a ser en el ambiente aeronaval, tenemos que orientar un poco el adiestramiento hacia ese escenario para el cual no estábamos preparados 100%. Así que incipientemente empezamos en Mendoza a adiestrarnos con diferentes tipos de formaciones, tipos de ataque, pero muy, muy superficialmente. Hasta el 9 de abril que desplegamos desde Mendoza hacia San Julián, hacia la base aérea militar San Julián, que es un aeródromo que está muy cerca de la ciudad Puerto de San Julián, unidad que ya conocíamos, aeródromo que ya conocíamos porque era el de despliegue natural del Escuadrón A4C en caso de conflicto. Yo ya lo había habido 2 veces en 1981. Así que una vez que estuvimos en San Julián instalados, comenzamos un estricto adiestramiento orientado al combate aeronaval. Esto significaba salir a atacar en forma simulada, por supuesto, cada barco que pasaba cerca de San Julián, de cualquier tipo que fuera, wow. A volar bajo sobre el mar. Teníamos que practicar formaciones especiales para atacar barcos o para atacar la flota en este caso, pero puntualmente para el ataque de barcos necesitamos practicar formación sobre el mar en rasante. Teníamos que practicar formas de atacar y los mecánicos tuvieron un arduo trabajo durante este periodo entre el 9 de abril y el 1 de mayo para encontrar el mejor armamento para atacar barcos. Hubo mucho trabajo sobre el tipo de bombas, sobre el tipo de espoletas fundamentalmente, y después, una vez que se inició el conflicto,
hubo bastante ensayo de prueba y error. Claro. Empezaron con la bomba de 500 libras, ¿no? Después pasaron a la Sí, 50. no, empezamos con bomba de 500, un periodo corto que pasamos bomba de 1000 libras, llevar en vez de 3 de 500 una de 1000. Vimos que no era efectiva una bomba de 1000 porque primero hay menos posibilidad de pegarle a la superficie, 3 tienen más posibilidades que una. Claro. Y después que la bomba de 1000 libras tiene una masa muy grande y en más de una oportunidad pasaba de lado a lado la estructura de un barco y con un poco de retardo de espoleta explotaba fuera del barco, ¿no? Entonces se terminó utilizando bombas de 500 libras. Por un periodo de tiempo utilizamos bombas frenadas para tener mejor posibilidad de que la bomba quedara dentro del barco. Pero en el caso nuestro, tirar bombas frenadas significaba que un poco antes de llegar a los barcos teníamos que subir para poner la altura justa del bombardeo rasante con bomba retardada, y nos exponíamos demasiado. Así que lo que terminamos estandarizando en nuestro escuadrón, 3 bombas de 500 libras lisas con un retardo de explosión bastante alto. Y a nivel mental estabas, bueno, me imagino que también la calma antes de la tormenta debe ser difícil, ¿no? Como soldado, pero a nivel mental, ¿cómo estabas? O sea, ¿estabas deseoso del combate, ganas que arranque ya? ¿O estabas metido mucho en el trabajo? O sea, si hablamos antes del vuelo, Sí. si es antes del vuelo... No, te digo, en ese momento del 2 de abril hasta el 1 de mayo. No, por eso. No sabíamos qué iba a pasar todavía. Está bien. Hasta el 1 de mayo sabíamos que la flota venía, que había negociaciones diplomáticas, que la guerra era una opción, una posibilidad, pero no era la posibilidad segura. O sea, siempre estuvo la posibilidad en el medio de llegar a algún arreglo diplomático. Claro. Así que el 1 de mayo lo que sucedió fue que caímos en la realidad de que efectivamente entramos en un conflicto armado con Gran Bretaña. Y a partir de ese momento entramos en el ciclo de turno y misiones de combate. Como te dije antes, el periodo de tensión, donde había más miedo, era el periodo del turno. Sí. Y una vez que estaba volando, en mi caso, se me acababa el problema y sí tenía una, podemos llamarle, ansiedad de llegar al blanco y debatirlo. Era lo que me sucedió. O sea, el periodo previo, cuando ya estaba con el barco a la vista o con la flota, en el caso de atacar la flota de San Carlos, que ya estuviera a la vista, había un estado de ansiedad por tirar y por descargar el armamento sobre el enemigo. Algo natural, ¿no es cierto? Sí. La fascinación por el blanco sería. Fascinación de blanco, que me ha sucedido, sobre todo en el ataque al portaaviones Invencible. ¿Por qué? Porque tuve más tiempo en final viendo el barco de lejos. Entonces, ese periodo que fue más largo, volando rasante sobre el agua y viendo el barco a bastante distancia, distinto a lo que pasaba en San Carlos, que uno bajaba la nariz, tenía toda la flota ahí y se la encontraba de golpe. Acá yo lo vi de lejos y lo que me sucedió fue que se me empezó como a cerrar la visión y estar solamente concentrado en el objetivo, en el blanco, dejando de prestarle atención inclusive a lo que pasaba alrededor, yo tenía aviones volando al lado, ¿no? Eso fue lo que me sucedió en este caso, por ejemplo, que fue atacar un barco con portaaviones que estuviera lejos. Tuve una ansiedad por llegar y por empezar a tirar. Ya entrando a tu periodo de operaciones aéreas, ¿cómo fue tu bautismo de fuego? Bueno, el 1 de mayo, que es el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, sí, día de gloria, histórico, el día que más festejaba la Fuerza Aérea,
me tocó cumplir una misión de combate con mi escuadrilla. La escuadrilla mía estaba conformada por el capitán García, que era el jefe, el número 2 era el teniente Farías, el 3 era el teniente Casco y el 4 era yo. Y nos tocó cumplir una misión de combate contra 3 barcos que estaban atacando Puerto Argentino, bombardeándolo. Este 1 de mayo tuvimos esa misión, pero no llegamos al blanco. Nos ordenaron regresar antes de llegar a tenerlos a la vista. Finalmente nos hicieron volver porque había una patrulla aérea de combate de Sea Harrier que se estaba acercando hacia nosotros y por eso nos hicieron volver. Así que este día, que fue el día del bautismo de fuego, si bien cumplí una misión, no tuve contacto con los enemigos. Después tuve una misión el día 9 de mayo, que regresé por falla. Se me voló un pedazo de avión y mi jefe, que era el teniente Casco, cuando vio que tenía un agujero en el fuselaje, me hizo regresar. Y mi real bautismo de fuego fue el 25 de mayo, Día de la Patria, con otra escuadrilla, digamos, conformada por el capitán García, que era mi original jefe de escuadrilla, yo de número 2, el teniente Paredi número 3 y el teniente Lucero el número 4. Fuimos a atacar San Carlos el 25 de mayo, pero tengo que hacer la salvedad que mi escuadrilla original, que yo te dije anteriormente, ya estaba diezmada, que habíamos quedado García y yo, porque el 9 de mayo, que fue el día que regresé porque se me rompió un pedazo de avión, ese día cayeron en combate el teniente Casco y el teniente Farías. El capitán García también volvió por una falla del sistema de combustible, así que quedamos los dos de la escuadrilla original. El 25 de mayo, como te dije, recibimos una misión para atacar la flota en San Carlos. Entramos, vimos toda la flota, cada uno eligió su barco, lo atacamos. Yo elegí un barco que estaba a la izquierda, entré y le tiré cañones en final, y cuando terminé de tirar cañones me establecí rasante y apreté el botón de bombas sobre el barco. Pasé por arriba y me escapé por atrás de una colina que había detrás del establecimiento San Carlos, del brazo San Carlos. Cuando salimos, doy el aviso de que salí sin novedad. El teniente Paredi, que era el 3, me avisa que también salió sin novedad. El capitán García, que era mi jefe, dice que salió y que tenía una novedad de una falla de hidráulica de utilidad, una luz de emergencia prendida, y el teniente Lucero nunca contestó. Lo vi a Paredi, me reuní con él, volvimos a llamarlo a Lucero, no nos contestó, y cuando lo llamamos a García para preguntarle cómo estaba, cómo iba su emergencia, nunca más nos contestó. En esa misión Lucero fue derribado sobre la flota y lo recuperaron los ingleses, lo internaron, lo operaron y lo llevaron al hospital de campaña, y después lo devolvieron al continente. Y el capitán García, por mucho tiempo no supimos qué le pasó, y muchos años después encontraron la balsa, una balsa de supervivencia en la orilla norte de la isla Gran Malvina, con un cuerpo adentro, un esqueleto, que identificado por el buzo antidisposición resultó ser el cuerpo del capitán García, que hoy descansa en el cementerio de Darwin. Así que volviendo a la pregunta inicial, ese fue el día de mi bautismo de fuego. Y de esa escuadrilla de 4 que atacamos San Carlos, volvimos solo 2, con el teniente Paredi. Wow. Y la fragata el barco que atacaste, ¿sabes cuál es? En realidad no sé qué barco es. O sea, estaba toda la flota estaba desembarcando entre el 21 y el 29 de mayo. Fue un periodo en el cual la flota estuvo todo el tiempo desembarcando en San Carlos. Así que cuando ataqué el 25 de mayo había 30, 40 barcos ahí abajo. Así que elegí uno y le tiré. Realmente no sé cuál es. Pero habrá sido alguno de todos los que estaban ahí, de los que estaban integrando la flota inglesa, ¿no? Sí. Gerardo,
todo el tema de las bajas, que sufrieron un montón, y más después de volver de esta misión que recién nos comentabas, ¿cómo la manejabas internamente? ¿Cómo llevabas? ¿Había ira, había bronca, había mucha tristeza? En realidad lo que me sucedía tenía un conflicto de deberes, un conflicto de interés, no de intereses no, pero un conflicto interior. Sí. Que por un lado tenía la tristeza de la baja, de la pérdida de un compañero de mi escuadrón, que me sucedió más de una vez, pero por otro lado estaba contrapuesto el sentimiento de alegría por la supervivencia. Y eso era algo que era un combate entre la alegría y la tristeza. Claro. Y no es que no está resuelto por un lado, pero al final no sabes cuál se supera cuál. Claro. Pero los dos sentimientos estaban juntos y estaban encontrados. Tanto la tristeza por la pérdida como la alegría por la supervivencia. Bueno, ya te quiero transportar para la misión del Invencible. Vos fuiste uno de los que venció al Invencible. ¿Cómo te enteraste de la misión? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era el contexto? Bueno, me tengo que retrotraer un poquito al día 28 de mayo. El 28 de mayo me tocó cumplir otra misión de combate, de ataque a un barco que estaba bastante alejado del norte de las Islas Malvinas, Sí. Que finalmente resultó ser, fue un buque hospital, no lo atacamos, pasaba por arriba y no lo atacamos, El buque Uganda. que resultó ser el Uganda. Sí. Exactamente. ¿Por qué comento esto? Porque en nuestro escuadrón, ¿cómo entrábamos de turno? ¿A quién le tocaba entrar de turno? ¿Cómo se designaba al que tenía que volar o que quedaba en espera? El sistema nuestro era 2 escuadrillas entraban de turno a la mañana y 2 escuadrillas entraban de turno a la tarde. Y al día siguiente cambiaban. La tarde pasaban al día siguiente a la mañana y los de la mañana pasaban a la tarde. Así que todos los días estábamos de turno. Había una excepción. La excepción era que aquel que había volado una misión de combate real el día anterior, al día siguiente no lo colocaban de turno, o sea, no figuraba en el plan de vuelo. Entonces, como había volado el día 28, esto que acabo de contar, el día 29 de mayo para mí era un día de descanso. Iba a la base, como todos, ¿no es cierto? A la mañana íbamos todos a la base a realizar nuestro trabajo, pero yo sabía que ese día no me iban a colocar de turno. Así que llegué tranquilo en la mañana, sabiendo que no iba a pasar por ese periodo que les conté de entrar de turno y estar esperando a que llegara una misión. Y me fui, una vez que desayuné y charlamos un rato, me fui a descansar. ¿A dónde? A la enfermería. La enfermería era una habitación que estaba pegada a operaciones, un salón muy grande, oscurecido, donde no había ningún herido ni ningún enfermo. Estaba lleno de catres de campaña, y así que me fui a la enfermería a dormir la siesta a la mañana, a tirarme un rato. Y fui y me tiré, y como media mañana vino un soldado a despertarme diciéndome que me llamaba el primer teniente Ureta. Le dije al soldado, dígale al primer teniente Ureta que yo estoy de descanso de turno hoy, que no, yo volé ayer. Dice, no, mire señor, yo ya lo vi, que usted estaba en el plan de vuelo de ayer. Le expliqué al primer teniente que hoy estaba de descanso y me dijo que igual lo llame. Así que fui, me levanté, me le fui a presentar al primer teniente Ureta. Él se estaba cambiando cuando lo fui a ver. Digo, sí señor, me dijeron que me estaba llamando, él estaba cambiando, estaba agachado subiéndose el cierre del anti-G, y de abajo me dijo, váyase cambiando que vamos a cumplir una misión de combate. Digo, mire que yo volé ayer, le digo, hoy estoy de descanso de turno. Me dice, no, alférez, no discuta, cámbiese, que vamos a cumplir una misión de combate. Así que me empecé a cambiar, y mientras me iba cambiando, me fue adelantando de qué se trataba. Me explicó que era una misión que tenía algo que ver con un portaaviones, que
pero que creía que era una misión de diversión. Las misiones de diversión son misiones que se sacan vectores de alta velocidad, de alta performance, para provocar que el enemigo active su defensa, que nos vea en el radar y active su defensa. Esto produce un desgaste en el enemigo, se vuela un par de minutos sabiendo que el radar enemigo nos está mirando y pegamos la vuelta. Claro. Y tienen que volver a su defensa al estado inicial, y todo eso le produce un desgaste muy grande, sobre todo a los aviones que tienen que despegar de portaaviones, despegue vertical, todo realmente es un procedimiento complicado y un desgaste bastante grande. Así que eso fue lo que inicialmente me dijeron que iba a suceder. También me dijo el primer teniente que la misión la teníamos que cumplir desde Río Grande porque los aviones superestandar de la Armada tenían que participar. Así que el día 29 a media mañana desplegamos hacia Río Grande. ¿Cuántos? 4 aviones. ¿Quiénes? El primer teniente Vázquez, el primer teniente Castillo, el primer teniente Ureta y yo. Okay. Por cómo quedó, cómo se conformó esta escuadrilla, que fue distinto, o sea, no era un turno normal, yo había volado el día anterior, o sea, cómo se armó. La realidad es que llegó una misión asignada al escuadrón A4C para atacar un portaaviones que se encontraba entre 100 y 110 millas al este de Puerto Argentino. El jefe de escuadrón, cuando recibe esta misión, reúne a los oficiales más antiguos, a los jefes de escuadrilla, que son los capitanes y algunos primeros tenientes, les explicó cuál era la situación, qué misión se había impuesto al escuadrón y pidió 2 voluntarios. Y en esta reunión, cuando pregunta quién que necesita 2 voluntarios, se presentó espontáneamente el primer teniente Ureta como voluntario y el primer teniente Vázquez inmediatamente después. Los 2 eran compañeros, eran amigos, eran compadres entre ellos y tuvieron un valor distinto. O sea, tomaron una decisión desde el punto de vista militar, desde el punto de vista ético-militar, totalmente distinta a la del resto, a la de nosotros, normales, que volábamos porque estábamos en el plan y porque nos ordenaba y porque con amor a la patria y todo lo demás, pero básicamente volábamos porque nos ordenaba, porque teníamos la orden. Ellos se presentaron voluntariamente a cumplir una misión compleja, con una alta probabilidad de baja, de derribo, y sin embargo vencieron todo esto que pareciera que no hubiera podido haber voluntario, y ellos 2 se presentaron. A partir de ahí, es como si se hubieran separado del resto, subieron un nivel, pasaron a ser líderes naturales de nuestro escuadrón. El primer teniente Vázquez lamentablemente cayó en combate en esta misión. El primer teniente Ureta, hoy brigadier retirado, todavía lo tenemos y es naturalmente nuestro líder. ¿Por qué? Siempre digo que la antigüedad, la experiencia, el grado sirven para aplicar el mando, sirven para conducir, sirven para dar órdenes correctas, pero el liderazgo es algo distinto. El liderazgo viene únicamente a través del ejemplo. El verdadero líder surge a través de su ejemplo. Y esto es lo que sucedió en ese momento cuando ellos espontáneamente se presentaron voluntarios para cumplir esta misión. Sí, un poco también para ensalzar más este acto, atacar un portaaviones hoy y en el 82 era una misión muy compleja por todas las defensas que tenían alrededor. Entonces este acto se ensalza todavía más porque era una misión casi suicida. Bueno, Gerardo. Yo nunca digo que las misiones eran suicidas, eran complejas y tenían una probabilidad de derribo elevada, nada más. Pero su actitud es
totalmente ejemplar. Ujú. A partir de ahí fueron distintos. ¿Y qué les dijo el jefe de escuadrón cuando se presentaban voluntarios? Que podían elegir a quienes lo acompañaran, los numerales. Así que el primer teniente Vázquez lo eligió el primer teniente Castillo, el primer teniente Ureta me eligió a mí. ¿Por qué pensás que te eligió a vos? No, ¿Te consultó? no, más mil veces le preguntaron a él y no, o sea, me eligió porque me quiso elegir, nada más, no por alguna causa en particular, ¿no? Y así se conformó la escuadrilla, y así fuimos los 4 a Río Grande, aterrizamos el 29 al mediodía, fuimos directamente a la sala de reunión previa al vuelo, donde ya había gente sentada en el lugar, y empezaron a dar instrucciones para este vuelo. Yo iba anotando, y cuando iban dictando los puntos que teníamos que ir pasando, y en un momento el que estaba dictando dice Oscar Mike y empieza a dictar coordenadas. Oscar Mike es objetivo material. Las misiones de diversión no tienen objetivo material, así que dije, ¿qué está pasando acá? Había un oficial al lado que lo conocía. Yo conocía a poca gente en la Fuerza Aérea porque era muy, muy joven. Y le pregunté a este oficial que yo conocía, ¿por qué Oscar Mike? Y me dice, claro, ¿no sabe que vas a atacar un portaaviones? Digo, no, sabía, pensé que era una misión de diversión. No va a atacar un portaaviones. Bueno, me entró un grado de preocupación distinto. Claro. Así que, bueno, seguí anotando y enseguida le dijeron a quien estaba dictando las coordenadas que la misión se suspendía. Al principio pensé que suspendía definitivamente y enseguida dijeron se suspende porque falló uno de los reabastecedores, de los aviones reabastecedores. Así que a partir de ese momento empezó un periodo de vigilia de 24 horas, del 29 hacia el 30. Lo recuerdo como un periodo complicado, o sea, estaba, como dije antes, la parte más complicada de la pelea contra el miedo era entre que uno entra de turno hasta que llega la orden, y en realidad eso dura 4 horas, 5 horas el periodo que uno está de turno, y acá yo ya estaba de turno, ya había llegado a la misión y tenía 24 horas por delante. O sea que fue bastante difícil el momento, ¿no? Así que bueno, pasó el día 29, cenamos, festejamos el Día del Ejército esa noche con toda la gente que estaba de Río Grande. Dormí en el alojamiento de los oficiales y a la mañana siguiente se levantaron todos para ir a sus puestos. El primer teniente Ureta se quedó en su cama, así que yo lo vi y me quedé también. Y como a la media mañana vino un soldado desde la puerta del dormitorio, le pidió parte al primer teniente Ureta y le dijo que nos estaban esperando en la sala de reunión previa. Que nos levantamos, nos cambiamos, nos fuimos a la sala de reunión previa del vuelo. Ahí ya estaban esperándonos el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo, que habían ido a buscar, a cambiar 2 aviones a San Julián. Y estaban ya el capitán Francisco y el teniente Colavino de la Armada Argentina, que iban a volar los 2 aviones Super Etendard, uno que tenía el último misil Exocet que quedaba, y el otro iba a ir de apoyo radar. Y nosotros 4, que íbamos a ir con 4 aviones A4C, con 3 bombas de 250 kilos cada uno, cada avión, y 200 proyectiles de 20 milímetros. Esa era la configuración que teníamos. Y aparte, iban a participar en esta operación los 2 aviones KC-130 que teníamos, que iban a darnos combustible en un lugar en el medio del océano que ya estaba preacordado y provenían de otra base que no era Río Grande, venían de otro lugar. Así que terminada la reunión previa, en la cual nos actualizaron todos los datos, nos fuimos caminando a los aviones y en ese periodo, en ese caminar hacia los aviones, el primer teniente Vázquez, que era nuestro jefe de escuadrilla,
nos dice: no voy a agregar más nada a lo que se acaba de los datos que nos acaban de dar y la información que nos acaban de dar. Simplemente les voy a ordenar rezar una Ave María en cabecera mientras hacen la prueba de motor. Que bueno, cada uno fue a su avión, hicimos la inspección exterior, nos sentamos, pusimos en marcha, empezamos a rodar. Durante el rodaje vimos el despegue de los 2 aviones Superetendard que salían 5 minutos adelante de nosotros. Fuimos a cabecera, prueba de motor. Yo era el último, así que recé más de una Ave María en mi posición. Un rosario. Despegamos, viraje a la izquierda, reunión, y fuimos en búsqueda de los reabastecedores que estaban ubicados unos 120, 130 millas al sur de las Islas Malvinas, en el océano abierto, y iban a estar esperándonos para darnos combustible. Volamos hasta ese punto, nos encontramos con los cassettes. En el Hércules de adelante hacían reabastecimiento los 2 aviones Superetendard, y en el Hércules que iba atrás hacíamos reabastecimiento nosotros 4, los A4C, y como tiene 2 mangueras entrábamos 2 esperaban, terminamos de cargar combustible, salíamos, entraban los otros 2, y así sucesivamente durante unas 120, 125 millas en ruta, junto con los cassettes, reabasteciéndonos de combustible. Cuando terminó el final del reabastecimiento, el último punto, nos desprendimos de los cassettes, iniciamos el descenso, la formación que adoptamos fue entre los 2 Superetendard, más o menos entre 1000 y 1500 metros de lateral, a la izquierda del Superetendard que estaba a la izquierda, que era el que volaba el capitán Francisco, que era el que llevaba el misil Exocet. Formó el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo a unos 50 metros entre avión y avión, y a la derecha del teniente Colavino formamos el primer teniente Ureta y yo a unos 50 metros entre avión y avión. Descendimos, nos pusimos rasante, meteorología operable, estaba nublado, había algunos chubascos que tuvimos que sortear, la visibilidad un poco brumosa, pero estaba operable. Así que pusimos rumbo final de ataque rasante. Había 3 elementos muy importantes para aumentar nuestra cuota de supervivencia. Una era no hablar, no podíamos hablar nada en vuelo. La segunda era volar bien bajo, pegados al agua. Y la tercera era abrirnos lo máximo que pudiéramos hacia el este, de tal manera de entrar un poco de este a oeste, con un poco de ángulo de desvío. Claro, o sea, ustedes estaban por el sur y la idea era atacar, o sea, de sur a norte. De sur a norte y poniendo el este posible. Exacto, poniendo en vez de rumbo norte, un rumbo noroeste. Perfecto. Para un factor más sorpresa, ¿no? Y lo que nosotros calculamos es que la defensa del portaaviones iba a estar orientada básicamente hacia el oeste, que era el lugar de mayor probabilidad de ataque nuestro, y entrando desde un poco desde el este íbamos a tener un poco más de probabilidad de supervivencia. Así que eso hicimos, rasante los 6 aviones. Cuando estuvimos a 40 millas de llegar al blanco, o de la posición que nos dieron del blanco, los Superetendard levantaron por primera vez, hicieron un barrido radar y bajaron. A 30 millas volvieron a levantar por segunda vez, un poco más bajo que la vez anterior, barrido radar y bajaron. Y a 20 millas levantaron por última vez, era el momento del lanzamiento del misil, así que yo, que estaba a la derecha de todos, miré a la izquierda al avión del capitán Francisco para ver el lanzamiento del misil, y que el misil se desprendió inerte. Pensé que había fallado cuando se desprendió inerte, pero unos metros debajo del avión prendió el motor cohete, salió 10 grados hacia arriba, 20 grados hacia abajo, se puso rasante y se fue al frente nuestro. Los Superetendard terminaron su misión acá y se volvieron a Río Grande, y nosotros 4, separados un poco más de 1000 metros entre 2 y 2, comenzamos a volar convergente siguiendo la estela del misil, que se fue bastante más adelante. El misil se fue al horizonte y se perdió en el horizonte, y hacia ese punto seguimos volando. Y en el mismo lugar donde el misil se perdió, unos instantes después, segundos después, apareció en el mismo lugar
un barco enorme, totalmente distinto a lo que yo había visto en San Carlos, totalmente distinto al Uganda que había atacado el día 28, distinto a cualquier barco, disruptivo para la vista. ¿Por qué? Y básicamente porque el barco que iba navegando en la misma dirección que llevábamos nosotros, si a un barco normal uno lo divide por la mitad de la derecha es igual que la mitad de la izquierda, es simétrico un barco, y este era totalmente asimétrico. O sea, si uno lo miraba y lo dividía por la mitad de la derecha era una cosa con sus torres, superestructura, y a la izquierda liso, la pista, ¿no? O sea, con esto que quiero decir, desde el segundo uno que vi el barco dije, esto es un portaaviones. No sabía lógicamente cuál era, ¿no? Así que nos empezamos a acercar y a partir de que vi el portaaviones me sucedió lo que creo que charlamos al principio, que fue fascinación de blanco. Se me empezó a cerrar la visión como dos orejeras, tipo visión túnel, y lo único que me importaba era mi objetivo, dejando de prestarle atención al resto, lo que estaba alrededor mío, incluidos los 3 aviones que estaban a mi izquierda, ¿no? Instantes después, el portaaviones comenzó a largar humo por los 2 costados, como 2 bigotes con humo enrollado, un humo muy denso y negro, como de cubiertas quemadas en un piquete. Esa es la densidad y el color que tenía el humo, y cada vez era más frondoso. El humo salía como 2 bigotes, dije, enrollado, y empezaba a bajar y se empezó a depositar sobre el mar, empezando a cubrir la parte inferior del portaaviones. Seguí con mi visión puesta en el buque, y cuando estaría a unos 7 kilómetros, entre 7 y 10 kilómetros de llegar, sentí una explosión muy fuerte en mi cabina. Supe que no era de mi avión, miré a la izquierda, que venía de afuera, miré a la izquierda y vi a unos 150 metros una A4C que explotaba, se desarmaba en el aire, se le voló un pedazo de ala, un plano, a la delta, son el triangular y la de la 4, un plano voló, salió enrollándose hacia arriba, enroscado. El avión mostró la panza y impactó contra el agua. Así que volví a poner la vista en el portaaviones. Eso fue una fracción de segundo. Un avión que es derribado pierde totalmente su energía, queda como detenido en el aire, y nosotros estábamos volando arriba de los 900 kilómetros por hora. O sea que ese diferencial de velocidad era muy grande y hacía que lo que se veía en el lateral rápidamente quedara atrás. Volví a poner la vista en el portaaviones, empezó a tirar munición explosiva y munición trazante, y cuando estaría unos 2.000 metros, entre 2.000 y 1.500 metros antes de llegar, estaba deseando empezar a tirar cañones, cosa que me había sucedido en San Carlos cuando entré tirando. Entré en picada, digamos, arriba del heavy barco y me tiré arriba, empecé a tirar cañones, y durante ese periodo que tiré cañones, que me salieron 120 proyectiles, el tableteo interno adentro del avión me hacía sentir invulnerable. Y estaba deseando sentirme de la misma forma porque me estaban tirando. Wow. Un poco antes de empezar a tirar, sentí otra explosión en mi cabina, mucho más fuerte que la anterior, como si fuera que uno en la casa de uno abre el horno y deja salir gas un rato antes de prenderlo, deja salir gas y al ratito uno le mete el fósforo y siente como una presión y depresión. Eso sentía dentro de mi cabina. Supe también que no era de mi avión, que venía de afuera. Miré a la izquierda y entre unos 5 y 10 metros de mi lateral izquierdo vi otro A4C que explotaba. Distinto al anterior, no se desarmó en pedazos, sino que la imagen que tengo grabada todavía en mi cabeza es una A4C con la misma forma de la A4C, pero inflado, el doble de largo, el doble de ancho, con las chapas
las chapas del fuselaje están todas remachadas, estaban separadas y adentro totalmente color naranja, una bola de fuego adentro interna. Esa es la visión milisegundos. A mi izquierda, como dije, la diferencial de velocidad entre la que teníamos nosotros y un avión derribado es tremendo. Y aparte, al estar más cerca duraba menos tiempo. Claro. Así que ahí atrás, volví a poner la vista al portaaviones, empecé a tirar cañones, me salieron atrás, a la popa del portaaviones, estaba navegando en la misma dirección. La mitad de abajo estaba prácticamente cubierta de humo completo, estaba viendo la superestructura ahí arriba a la derecha. Tiré cañones a la popa y cuando terminé de tirar cañones, que me salieron los 200 proyectiles, apreté bombas sobre el humo que estaba abajo y como no me daba para salir por arriba, estaba muy cerca del portaaviones, iba a chocar contra la superestructura del portaaviones, viré a la derecha y le pasé por todo el lateral derecho. Cuando pasé la proa del portaaviones empecé a hacer virajes evasivos, maniobras evasivas con alto factor de carga, así como dije antes que lo que más me importaba era el objetivo. A partir de que tiré todo mi armamento, otra cosa que es natural, o sea, después de la fascinación del blanco, una vez que el blanco ya está batido, o por lo menos que descargó todo el armamento sobre el blanco, el siguiente momento es el de la supervivencia. Lo único que me importaba una vez que tiré todo era sobrevivir. Así que metí viraje con alto factor de carga, hice todo tipo de maniobras para que no me pegaran. Volé un rato al frente, viré a la izquierda buscando el rumbo de escape y una vez que empecé el viraje empecé a mirar para atrás para ver qué había pasado, qué había sucedido con el portaaviones. Quería ver qué efecto habíamos producido. Así que lo que vi fue una tremenda bola de humo negro. No vi más ninguna silueta saliendo por ninguna parte, o sea, estaba todo era humo. Así que puse viraje, suspendí el viraje con el rumbo de escape, me puse rasante, rompí silencio eléctrico y avisé el 4 salió sin novedad. 2 aviones ya había visto derribados, sin probabilidad de eyección ninguno de los dos, pero podía haber un tercero que hubiera salido igual que yo. No me contestó nadie, volví a llamar, no me contestó nadie, así que centré mi navegación, puse bien el rumbo de escape y dije vuelvo solo. Qué terrible. Una vez que estaba con el rumbo puesto, rasante sobre el mar, en regreso vi al frente un puntito que lo primero que pensé fue que era un avión, un Sea Harrier o un Harrier que me venía a interceptar. Mientras iba pensando esto, el punto seguía en el mismo lugar, así que dije, este es otro 4 que está yendo para allá, este es el tercero. Me empecé a acercar, no podía hablar, llamaba pero no me contestaba, estábamos imposibilitados de hablar radioeléctricamente, así que me puse al lado y cuando me puse al lado, el piloto del avión, que no sabía quién era, levantó el brazo, me hizo la señal de reunión y cuando levantó el brazo vi que tenía el buzo color naranja, un buzo a disposición color naranja, y en nuestro escuadrón había solamente 2 buzos naranjas. Uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Así que cuando levantó el brazo, más que verlo a Ureta, lo primero que me pasó por la cabeza fue lo derribaron a Vázquez y a Castillo. Le formé al primer teniente Ureta. Unos minutos más adelante pudimos restablecer nuestra comunicación radioeléctrica. Claramente estábamos interferidos allá atrás. Así que nos pasamos información muy rápida y escueta de lo que había sucedido a cada uno, de lo que habíamos visto. Confirmamos los 2 que habíamos encontrado el portaaviones, que el Exocet había pegado, que pudimos descargar todo nuestro armamento. Me dice, vi un derribo, me explicó cómo fue, le digo, yo también lo vi. Me dice, fue el primer teniente Vázquez. Digo yo, bueno, yo vi otro también que fue de esta forma, que fue Castillo un poco después. Así que lo próximo fue decidir, que lo decidió el primer teniente, tenía que decidir si volver directamente a Río Grande o ir a reabastecer nuevamente. Así que el primer teniente
Ureta decidió ir a reabastecer nuevamente. Volvimos al punto, nos encontramos con los dos KC-130, héroes totales. Las tripulaciones de C-130 y especialmente las de KC-130 se comportaron realmente en forma heroica. Toda la tripulación completa, solos en el medio del océano, sin armamento, sin escolta, sin defensa, altos, siempre altos, lerdos, totalmente visibles, solamente ahí para darnos combustible a nosotros, para el acto solidario de entregarnos combustible. Si necesitamos, si no necesitamos, pasamos de largo. Así que mi especial reconocimiento para las tripulaciones de C-130. Así que, bien, fuimos a los KC, reabastecimos combustible, le pasó el primer teniente Ureta, le pasó la información preliminar de vuelo al comandante C-130. Él a su vez retransmitió la información de lo que había sucedido a Comodoro Rivadavia por HF, por radio. Le dijo, dentro de esta información, lo más importante que le pasó fue que ninguno de los dos tenía posibilidad de supervivencia, o sea que no generaran una misión de búsqueda y salvamento. Terminamos el reabastecimiento, pusimos prueba a Río Grande, aterrizamos en Río Grande después de 3 horas 47 minutos de vuelo, nos esperaba toda la base ahí. No pude hablar con nadie, apenas llegamos me agarraron de acá y me llevaron a la sala de inteligencia a interrogarme. En el interrogatorio duró más o menos 1 hora y media, me interrogó inteligencia de la Fuerza Aérea, inteligencia de la Armada, después nos juntaron con el primer teniente Ureta, nos volvieron a interrogar inteligencia de Fuerza Aérea, inteligencia de la Armada, y después al final ya los dos juntos nos reunieron con los 2 oficiales de la Armada, que presenciaron nuevamente el interrogatorio, y lo que dije anteriormente duró más o menos 1 hora y media y recién ahí nos liberaron, pudimos saludar a todos y hablar con todos. Vino el brigadier Crespo desde Comodoro Rivadavia, el comandante de la Fuerza Aérea Sur, para saludarnos, esperarnos y para que le contáramos qué había sucedido de primera mano. Y mientras estábamos hablando con todos ellos, ya inteligencia nos confirmó lo que ya sabíamos prácticamente nosotros, que el portaaviones que habíamos atacado era el portaaviones Invencible. Ya era totalmente de noche, nos llevaron en un Learjet a San Julián, a nuestra base. Los aviones quedaron en Río Grande y los recuperamos al día siguiente, fueron a buscar los otros pilotos. Y en Río Grande nos estaban esperando con un asado para festejar el éxito de la misión. Como dije anteriormente, con ese sentimiento encontrado de la tristeza, la pérdida, la alegría y la supervivencia. Antes del asado, el primer teniente Ureta tuvo que cumplir la triste tarea de avisarle a la familia del primer teniente Vázquez lo que había pasado la llamó a la esposa. Habían quedado de acuerdo entre ellos que si a alguno le pasaba algo, el otro llamaba a la casa y le avisaba de primera mano lo que había sucedido, así que la llamó a Liliana Vázquez, a la esposa del primer teniente Vázquez, y le informó que su esposo había caído en combate unas horas antes. También le avisó al hermano de Vázquez, que trabajaba en el grupo técnico, estaba desplegado en San Julián y era plegador de paracaídas nuestro, le avisó, también le comentó que su hermano había caído en combate, y unos días después la llamó a la mamá del primer teniente Castillo, que era soltero, y le explicó cómo había caído en combate su hijo unos días antes. Así que bueno, tuvimos esta reunión, este asado a la noche del día 30, como dije, con ese interior conflicto de sentimientos encontrados, y de alguna manera acá termina este día 30, pero antes de terminar el relato de esta misión, me gustaría dejar el recuerdo permanente de nuestros 2 héroes, el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo, que cayeron en esta misión
por la patria, pero no quedar solamente en ellos dos, sino ver también a través de ellos a los 55 hombres caídos de la Fuerza Aérea y atrás de ellos, y más grande todavía, a los 649 argentinos que dieron su vida por la patria, como dije antes, por nuestro honor, por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, y sin pedir nada a cambio. Creo que ellos son los verdaderos protagonistas, los verdaderos héroes de esta gesta, y creo a los cuales le debemos el permanente recuerdo, respeto y honor, porque nos entregaron su vida y porque también nos dan como doble mensaje, nos están ofreciendo la posibilidad de, como argentinos, unirnos buscando ser el gran país que nos merecemos ser a través de su ejemplo. Totalmente de acuerdo. Impresionante, Gerardo, impresionante, la verdad. Espero que la sociedad tenga todo en toda la historia nacional, lo tengamos siempre presente a los caídos en Malvinas. Gerardo, para seguir un poquito con la línea cronológica, ¿tuviste otra misión después de esa? Tuve una misión sin llegar a entrar en combate en junio y fue la última. Y ya después llegó el 14 de junio y fin del conflicto. ¿Dónde estabas el 14 de junio? ¿Cómo te cayó la noticia? El 14 de junio a la mañana estaba de turno, estaba por cumplir una misión, planifiqué todo, se suspendió la misión. Era un día que me tocaba, teníamos un día de descanso, yo no había tenido en toda la guerra, así que tenía 2 días de descanso y me iba a ir a Buenos Aires. Así que me subí a un avión de enlace, me fui a Comodoro Rivadavia y en ese vuelo que era un Cena Citation de la Policía Federal, en vuelo nos avisó el comandante del avión que se acababa de firmar el cese de hostilidades en Puerto Argentino, con lo cual prácticamente se finalizaba el conflicto armado. ¿Y qué te pasó por la cabeza ahí? ¿Aliviado? Dos sentimientos. El primero, de frustración grande. Uh-huh. La Fuerza Aérea realmente dio mucho y tenía mucho para dar. Y por otro lado, una sensación de alivio importante, claramente. Para haber supervivido a tal evento. Y no estar sometido nuevamente a este ciclo de estar tensionado, ¿no es cierto? Es el alivio sobre eso. Y después te encontraste con tu novia, que es tu actual mujer, ¿no? Vine a Buenos Aires, me encontré con mi novia, mi esposa actual, la mamá de los 5 chicos varones que tenemos, 5 hijos. Y a los 2 días volví a San Julián. Y estuve hasta el día 21 de junio en San Julián, y luego de esto replegué en A4, volando uno de los 7 A4 que nos quedaron, a Mendoza, donde aterrizamos después del mediodía. Gerardo, ¿qué fue peor para vos? ¿La guerra o la posguerra? En cuanto la guerra es terrible, pero en cuanto capaz uno de los que esperaba que haga la sociedad argentina, después de tan magno ejemplo que dieron todos ustedes, es un recibimiento, un recuerdo, y capaz los años posteriores de la guerra fueron muy bastardeados ustedes, los veteranos de Malvinas. Bien. ¿Qué fue peor para vos en cuanto a eso, no? Entendiendo que la guerra es lo peor que puede haber. Separemos la guerra, que yo ya conté que es lo que uno siente en la guerra. Ahora tengo que contar mi realidad. Uh-huh. La verdad es que la Fuerza Aérea, yo como integrante de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea como institución, fue reconocida del minuto 1 posterior al conflicto. Nos recibió toda la base, nos recibió toda Mendoza, nos recibió todo nuestro entorno, nuestro pueblo. Nunca me sentí ninguneado, por así decirlo. La verdad es esa, y tengo que decirlo. También tiene que ver la posguerra de los cuadros, oficiales y suboficiales, que somos profesionales,
que nos preparamos para esto, que estudiamos, que tenemos preparación, que tenemos formación para la guerra. Cuando termina el conflicto volvemos y seguimos estando dentro de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea contiene por sí misma. Volvimos a estar con nuestra gente, con nuestros compañeros, con nuestro escuadrón, con nuestra brigada y transcurrió toda nuestra vida posterior en conjunto. Distinto le pasa a los soldados, distinto le pasó a los soldados, por eso comento que son dos situaciones diferentes. Los soldados sí tuvieron una recepción diferente, sobre todo los soldados del ejército, y una vez que termina el conflicto, al irse de baja, se van a su casa y quien los contiene o no los contiene es su núcleo interno, íntimo, chico. Algunos tienen gran contención, por suerte, con su familia, con su entorno, y otros no lo han tenido. Claro. Y ya están librados a que ese sea el grupo que los contuvo por mucho tiempo. Hasta que nuestro país, el Estado, a través de las instituciones y a través de los centros de veteranos, se fueron uniendo y empezaron a tener otra presencia y otro... El reconocimiento creo que lo han tenido siempre por el pueblo, pero más visibilidad. Me parece que hoy estamos transcurriendo tiempos diferentes con respecto a la relación del veterano de guerra y en este caso focalizo en nuestros heroicos soldados que combatieron en la guerra por nuestras Islas Malvinas. Creo que hoy están teniendo un formal reconocimiento distinto. Y Gerardo, ¿qué pensás con respecto al tema de la ocultación de la información sobre el ataque al Invencible, sobre la dada de baja al Invencible por parte de los ingleses? Bueno, esto es un tema totalmente controversial. Uh-huh. Desde el primer momento los ingleses negaron el ataque, lo siguen negando aún hoy. Por supuesto, yo no necesito ninguna confirmación, o sea, lo que yo les conté es lo que yo viví y lo que yo vi, pero lógicamente entiendo que quien no lo vivió necesita algo más. ¿Qué es lo que tenemos? Las pruebas, digamos, lo concreto que tenemos. Primero, los aviones que estaban en vuelo en ese momento, en el momento del ataque, que no había aviones en pista, estaban en vuelo, que los estaba viendo en nuestro propio radar Malvinas. Los aviones fueron a otros lugares distintos de donde habían partido. La actividad de patrulla aérea de combate a partir del día 30 bajó fuertemente. El portaaviones Invencible desapareció de escena. La flota vuelve en junio apenas termina el conflicto armado y el portaaviones Invencible vuelve el 17 de septiembre solo, remozado, pintado totalmente. Nadie puede visitarlo a su arribo excepto algunos integrantes de la Corona. Y fuera de esto hay mil versiones que surgen por ahí. Yo lo que cuento es lo que nosotros tenemos como hechos concretos, lo que cuenta nuestro radar y lo que sucedió realmente en el escenario, en el escenario de combate en ese momento. Entiendo que era el buque insignia, que revelarlo era un golpe muy fuerte en ese momento y se mantuvo a lo largo del tiempo. El secreto militar tiene 90 años de secreto militar, pasaron 40, así que a lo mejor ustedes lo verán revelado si lo revelan, pero como les dije anteriormente, es para que se queden tranquilos todo aquello que no somos nosotros. Claro. Bueno, primero te quería agradecer por la entrevista, es un placer haberte conocido. También quería agradecerte que nos cuentes esto, porque es algo durísimo para vos remover todo esto, y entiendo que lo haces por tus compañeros, lo recuerdo a tus compañeros, y es muy honorable para mí, así que te agradezco muchísimo, y además, obviamente, por tu gran servicio a la patria. Para mí sos un héroe, y creo que el ejemplo para todos los argentinos a seguir, ¿no? Que últimamente la argentinidad está muy bastardeada, y creo que siempre mirar al héroe de Malvinas para tener un norte.
Y te quería dejar la cámara de acá, para que le hables al pueblo, para que digas lo que quieras, son consejos o cualquier cosa que le quieras contar al pueblo argentino, que estoy seguro que te van a escuchar. Bueno, antes que nada, gracias por haberse brindado a venir a mi casa y a escuchar esta historia que les estamos transmitiendo. A nuestro país tenemos el mejor país del mundo. Argentina es realmente un país que merece ser vivido, que merece ser amado, que tiene un montón de problemas que no hace falta que yo los enumere porque cada uno de nosotros los conoce perfectamente, pero que yo creo particularmente que tiene un destino de grandeza colocado al frente, al cual vamos a arribar únicamente a través de nuestra unión nacional. Tenemos que estar unidos, tenemos que tirar todos para el mismo lado, tenemos que sentir la argentinidad metida adentro, y para eso, como dije yo hace un ratito, nuestros 649 héroes que dieron su vida por la patria en un conflicto reciente contra una potencia internacional, una de las primeras potencias militares del mundo, se expusieron y dieron su vida, la entregaron por todos nosotros y nos están brindando la gran herramienta de a través de ellos lograr la unión nacional que va a ser la que nos va a permitir tener el destino de grandeza que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.